traemos el polvo del camino, acompañando a nuestro compañero presidente Nicolás Maduro en ese acto de defensa de la dignidad del pueblo de Bolivia y del presidente Evo Morales. Traemos el polvo del camino por donde pasó Bolívar, porque allá en Cochabamba, allá llegó Bolívar, el grande, el gigante. Compañero presidente Nicolás Maduro Moros, compañero Diosdado Cabello, presidente de la Asamblea Nacional, compañera Blanca Cao, vicepresidenta de la Asamblea Nacional, ciudadana Gladys Gutiérrez, presidenta del Tribunal Supremo de Justicia, ciudadana Adelina González, presidenta del Poder Ciudadano y Contralora General de la República, ciudadana Luisa Ortega Díaz, fiscal general de la República, ciudadana Gabriela Ramírez, defensora del pueblo, honorables compañeros del cuerpo diplomático acreditado ante la República Bolivariana de Venezuela, compañera Cilia Flores, primera combatiente de la República Bolivariana de Venezuela, compañero Jorge Arriaza y demás compañeros y compañeras, ministros, gobernadores y gobernadoras, compañero ministro de la Defensa y miembros del alto mando militar de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Felicitaciones hoy en el Día de los Soldados de la Patria, de los soldados bolivarianos, antiimperialistas, socialistas. Y bueno, a todos los compañeros, gobernadores, gobernadoras, alcaldes Jorge Rodríguez, diputados y diputadas, y a Natacha y Natalia. Bueno, compañeros, es el primer 5 de julio, hermanos, que estamos aquí sin la presencia de nuestro comandante presidente Hugo Chávez. Y ha querido la historia de que se cumplan hoy exactamente 4 meses que se proyectó ese relámpago que iluminó aquella madrugada del 4 de febrero de 1992 para seguir iluminándonos en el camino. Pero aquí estamos. Él no está físicamente presente, pero aquí estamos nosotros y tenemos patria, la que Él nos dejó. Bueno, me van a disculpar porque tuve poco tiempo en estos días de preparar el discurso y por eso me quedó un poco largo. 5 de julio, hoy tenemos patria, así lo titulé. Cito: de repente se me presenta el tiempo, bajo el semblante venerable de un viejo cargado con los despojos de las edades, ceñudo, inclinado, calvo, rizada la tez, una hoz en la mano. Yo soy el padre de los siglos, soy el arcano de la fama y de mi secreto. Mi madre fue la eternidad, los límites de mi imperio los señala el infinito. No hay sepulcro para mí, porque soy más poderoso que la muerte. Miro lo pasado, miro lo futuro, y por mi mano pasa lo presente. Simón Bolívar, mi delirio sobre el Chimborazo, 1823. Acorde, compañeros y compañeras, los primeros 200 años de Venezuela como nación independiente. Ya lo leía el compañero diputado Andrés Eloy. Nosotros, pues, a nombre y con la voluntad y autoridad que tenemos del virtuoso pueblo de Venezuela, declaramos solemnemente al mundo que sus provincias unidas son y deben ser desde hoy, de hecho y de derecho, estados libres, soberanos e independientes. Eso dice nuestra Declaración de Independencia Nacional, que fue sin duda un acontecimiento, uno de esos que reviste carácter fundacional, pero es también un episodio que se inscribe en una larga tradición de luchas del pueblo oprimido por la emancipación. Una cierta interpretación de la historia, hasta hace no mucho dominante, pregonaba y privilegiaba la gesta de las élites, ocultando el papel decisivo, protagónico de las clases postergadas y excluidas, sin las cuales no hubiésemos tenido independencia.
La era bicentenaria nos ofrece una oportunidad para repensar nuestra historia, nuestra memoria colectiva, desde el punto de vista de lo que pudiéramos llamar nuestra tradición de los oprimidos. Desde esa tradición, la historia no es tan solo un asunto de archivos y bibliotecas y academias. Es también un campo de batalla dentro de la larga lucha de los pueblos por su liberación definitiva. Un buen amigo de nuestra revolución bolivariana y del comandante Chávez, el filósofo Enrique Dussel, advertía hace 8 años en un célebre artículo, 1810, el nuevo encubrimiento del otro, decía: sería lo necesario anticiparse a las celebraciones patrióticas que saltarán una vez más a los héroes pasados, sepultando bajo tierra a los héroes presentes. Tenemos que decirle, con mucho respeto, maestro Dussel, pero en Venezuela, bajo la revolución de Chávez y bolivariana, son nuestros héroes presentes, nuestro pueblo, el que celebra y conmemora a nuestros héroes pasados. Hoy como ayer, nuestros héroes integran las filas del pueblo oprimido. Hoy protagonista de la revolución bolivariana, hoy celebramos la heroicidad del pueblo de ayer, del pueblo de hoy, del pueblo del futuro, del pueblo venezolano. Antes, recordaba Dussel, había sido necesario anticiparse a las celebraciones que recorrieron el continente con motivo de los 500 años de 1492, con todo y su discurso oficial de élites sobre el encuentro de dos culturas. ¿Cómo podía hablarse de un tal encuentro, siendo que la primera, la hispánica, masacró impunemente a la segunda, la amerindia? El 23 de enero de 2011, al lado de los nietos e hijos del mártir de la democracia, Fabricio Ojeda, nuestro comandante Hugo Chávez, nos habló de que nuestra patria se había forjado a lo largo de 5 grandes revoluciones. Cito a nuestro comandante Chávez: en la historia venezolana van 5 grandes revoluciones. La primera fue la revolución india aborigen en estos mismos valles. La segunda gran revolución fue la de Miranda y la de Bolívar, la del pueblo de hace 200 años, que también terminó fracasada. La tercera gran revolución de nuestra historia fue la revolución federal, que también terminó fracasada, dirigida como fue por Ezequiel Zamora. La cuarta gran revolución fue dirigida por Cipriano Castro, también traicionada. 4 grandes revoluciones, 4 grandes traiciones. Esta es la que estamos viviendo ahora, la 5ª gran revolución de nuestra historia. Y esta revolución la bolivariana, no nació para ser traicionada, nació para ser patria grande, independiente y para recoger los 500 años de batalla. Sin duda sí fue. Estamos torciendo la historia de las traiciones. Gracias a todos ustedes, compañeros y compañeras, bolivarianos y chavistas. Gracias a ti, Nicolás, por tanta lealtad y por comenzar a demostrar que es posible otra historia, la de la lealtad, la del compromiso, la del sentimiento profundo por los afectos, por las ideas y por los valores que guían a la humanidad. La primera gran revolución de la que nos habló nuestro comandante aquel 23 de enero, la de la resistencia indígena y afrodescendiente. En Venezuela, la tradición de los oprimidos se inicia desde el momento mismo de la llegada de los invasores españoles a estas costas. Es una vasta tradición de resistencia, cuyos momentos iniciales llegan hasta nosotros a través de las acciones de Guaycaipuro, Tamanaco, Terepaima y tantos otros que se opusieron a la invasión europea de estas tierras.
desde la destrucción de la ciudad de Cumanat en 1522 por parte de los caribes, pasando por sus constantes ataques contra las pesquerías de perla de los españoles en Cubagua durante ese mismo periodo, hasta llegar a las diversas protestas y revueltas indígenas que se sucedieron al interior de Venezuela hasta muy entrado el siglo XIX. La memoria de la resistencia indígena es parte esencial de nuestra tradición de los oprimidos en lucha por la libertad. La resistencia indígena fue, por encima de todo, una heroica afirmación de la humanidad de nuestros pueblos originarios, una humanidad que le fue negada cínicamente por los ideólogos europeos de la conquista, esa defensa de la propia humanidad que se les negó, que trató de suprimir el invasor, quedó registrada en una obra que tendría gran influencia sobre los líderes de la guerra de independencia latinoamericana, la brevísima relación de la destrucción de las Indias del padre Las Casas, uno de los testimonios más elocuentes sobre el enorme genocidio que se practicó entre los habitantes originarios de nuestra patria. Bartolomé de Las Casas, testigo directo de la resistencia indígena, participó en uno de los debates de mayor trascendencia de su tiempo, la controversia de Valladolid, organizada por el emperador Carlos V para debatir, entre otras cosas, si los indígenas americanos eran seres humanos o no. Las Casas se destacó en ese debate por su defensa de los indígenas, mientras que los argumentos expuestos por parte de los defensores de la conquista nos muestran, por cierto, que el discurso de la colonización imperial contiene una escalofriante continuidad histórica, como lo veremos en los próximos minutos. Los imperialistas siempre han intentado colocar a los que resisten fuera del ámbito de lo humano para exterminarlos con mayor impunidad. Fue así como se construyó el mito de la antropofagia entre los pueblos indígenas, para deshumanizarlos y poder martirizarlos y asesinarlos. Y los caribes pasaron a ser caníbales por un error de traducción. Caníbal viene de Caribe, mal traducido por los españoles, y por una intención de satanización. Es necesario que se sepa que no hay un solo caso de antropofagia testimoniado de la época en ningún territorio indígena. Sí los hay de sacrificios humanos, pero del llamado canibalismo ni uno solo. En cambio, en distintas etapas de la historia europea se recoge de manera clara episodios de antropofagia. Uno de los más célebres de ellos fue el ocurrido en la matanza de la noche de San Bartolomé en París, el 24 de agosto de 1572, donde católicos y calvinistas se enfrentaron en una verdadera carnicería. ¿Quiénes son los salvajes? Como modesto homenaje a toda esa vasta historia de la lucha de nuestros indígenas, vale la pena recordar un canto de guerra de los Timotes, traducido a comienzos del siglo XX por Tulio Febres Cordero. Corre veloz el viento, corre veloz el agua, corre veloz la piedra que cae de la montaña. Corran guerreros, vuelen contra el enemigo, corran veloces como el viento, como el agua, como la piedra que cae de la montaña. Fuerte es el árbol que resiste el viento, fuerte es la roca que resiste el río, fuerte es la nieve de nuestros páramos que resiste al sol. Peleen guerreros, peleen valientes, muéstrense fuertes como los árboles, como las rocas, como las nieves de las montañas. ¡Que vivan nuestros pueblos indígenas! ¡Que viva Evo! La memoria de nuestro pueblo es profética, en tanto que es una memoria colectiva que intenta materializar en las luchas del presente las esperanzas y los proyectos igualitarios de todos los oprimidos que resultaron vencidos o que vieron truncadas sus aspiraciones de igualdad. Esta memoria profética está alimentada no solo por la lucha de los pueblos indígenas, sino también por la rebeldía de los esclavizados de origen africano, violentamente trasplantados a estas tierras. Es oportuno recordar hoy, por ejemplo, que hacia mediados del siglo XVI, unos 200 esclavos que trabajaban en las minas de Buría, cerca de Nirgua, en el actual estado Yaracuy, se alzaron bajo el liderazgo de un esclavo llamado Miguel,
proveniente de Puerto Rico y que pasaría a la historia bajo el nombre de Miguel de Buría o el Rey Miguel, al proclamarse monarca de una comunidad de cimarrones. Junto a esta rebelión fueron múltiples durante toda la colonia las acciones contra el régimen esclavista, la lucha por la libertad de nuestros hermanos afrodescendientes. Apenas 3 años de la insurrección de Coro, la de José Leonardo Chirinos, de la cual se nutrió en estos días, lo recordábamos con el presidente Nicolás Maduro en Haití, cuando de la mano de su amo visitó en varias oportunidades al Haití de los jacobinos negros de la revolución, de la primera revolución de libertadores de este continente nuestro americano y del Caribe, la del pueblo haitiano. Y allí se llenó, se contagió de las ideas de libertad y protagonizó una de las rebeliones más importantes, precedentes de los hechos que hoy estamos conmemorando. Hilford Tour, en su Historia Constitucional de Venezuela, dice: el programa de 1797 contiene ya en germen lo que realizaron los patriotas de 1810 a 1811. Quiero señalar que con motivo del 5º centenario acusaba Enrique Dussel la historia oficial, la historia de las élites, había sepultado al indígena americano bajo la imagen del otro europeo. Por eso correspondía hablar de encubrimiento y no de descubrimiento, del violentado, del asesinado, del reducido a la encomienda, al grillo, a la mita, a la injusticia social. El bicentenario no puede convertirse en una ocasión para invisibilizar al otro, a nuestros pueblos originarios, a nuestros pueblos afro, sambo, pardo, a nuestro pueblo pobre y humillado que regó su sangre en estas tierras y por media América para que fuéramos libres. Por eso, y para decirlo con palabras de Dussel, en este tiempo debemos continuar sentando las bases para una segunda independencia desde el poder liberador del otro, y ese no es otro que el poder popular. La segunda revolución, la victoriosa, el bien más preciado, la independencia. Las expediciones de Miranda de abril y agosto de 1806, junto con los sucesos del 19 de abril de 1810, constituyen los antecedentes inmediatos del 5 de julio. El 5 de julio de 1811, en tanto origen de nuestra primera experiencia republicana, produjo un importantísimo proceso de experimentación política, del cual Bolívar extrajo luego de la derrota algunas de las lecciones más importantes que orientaron su victoriosa campaña. Aún resuenan las palabras de Bolívar en la víspera del 5 de julio, que los grandes proyectos deben prepararse con calma. 300 años de calma no bastan. La Junta Patriótica respeta como debe al Congreso de la Nación, pero el Congreso debe oír a la Junta Patriótica, centro de luces y de todos los intereses revolucionarios. El pueblo estuvo lejos de ser un espectador pasivo durante los debates del Congreso de la provincia de Venezuela que condujeron a la independencia. En su Historia de la Primera República de Venezuela, Parra Pérez comenta: estamos al fin en aquella sesión del 5 de julio, en que los próceres venezolanos van a tomar su posición definitiva para los destinos de su país y cumplir con un acto memorable entre todos para el continente hispanoamericano. En su extraordinaria Historia de la Rebelión Popular de 1814, Juan Uslar registra el clima que se vivió en Caracas una vez conocida la noticia de la declaración de la independencia. En el mismo pasaje, presten atención a esto, cita un fragmento de los recuerdos de la rebelión de Caracas de José Domingo Díaz, historiador realista y un elocuente ejemplo de la imagen que las élites tienen de las clases populares cuando éstas se deciden a ser libres. Apenas, dice el historiador realista, Caracas conoce la noticia, el júbilo es general. La bandera de Venezuela que había diseñado el hereje Miranda es ondeada por primera vez. La de España es despedazada. Los bustos y cuadros de Fernando VII que estaban en los edificios públicos y en las casas realistas más conocidos fueron destruidos. Aquellos jóvenes, dice Díaz, en el delirio de su triunfo corrieron por las calles, despedazaron y arrastraron las banderas y escarapelas españolas, sustituyeron las que tenían preparadas
e hicieron correr igualmente con una bandera de sedición a la Sociedad Patriótica, club numeroso establecido por Miranda y compuesto por hombres de todas castas y condiciones, la mayoría de ellos ateos, cuyas violentas decisiones llegaron a ser las normas del gobierno. En todo el día y la noche, las atroces pero indecentes furias de la revolución agitaron violentamente los espíritus sediciosos. Yo los vi correr por las calles en mangas de camisa, llenos de vino, dando alaridos y aullidos, arrastrando los retratos de su majestad que habían arrancado de todos los lugares donde se encontraban. Aquellos pelotones de hombres de la revolución, negros, mulatos, blancos, americanos, corrían de una plaza a otra donde energúmenos incitaban al populacho, al desenfreno y a la licencia. Mientras tanto, todos los hombres honrados, ocultos en sus casas, apenas osaban ver desde sus ventanas entreabiertas a los que pasaban por las calles. Cualquier parecido de este relato con un editorial del diario El Nacional no es pura casualidad. Es la continuidad histórica de un pensamiento segregacionista, racista, que constituye el germen del fascismo venezolano que estamos confrontando victoriosamente desde hace 14 años y de lo cual hablaremos unos minutos más adelante. En esta conmemoración del 5 de julio de 1811 no podemos dejar de evocar a Juan Germán Rossi. Recientemente conmemoramos los 250 años de su nacimiento, el primer canciller eterno, presidente Nicolás Maduro, uno de los intelectuales más importantes de la causa independentista, quien estuvo entre los redactores de la Declaración de Independencia y de nuestra primera Constitución. La huella intelectual de Juan Germán Rossi está expresada en el artículo 151 de nuestra primera Carta Magna. El objeto de la sociedad es la felicidad común y los gobiernos han sido instituidos para asegurar al hombre en ella, protegiendo la mejora y protección de sus facultades físicas y morales, aumentando la esfera de sus goces y procurándoles el más justo y honesto ejercicio de sus derechos. Por cierto, es necesario reivindicar la rectificación de Rossi a favor de la patria. Hay que recordar que él formó parte de quienes juzgaron a los hombres de Francisco de Miranda en el primer intento de desembarco en las costas de Aragua en 1806. Leamos su autocrítica. Cito: menos por malicia que por ignorancia, abusaba de la religión para sostener la servidumbre de mi patria. Yo fui uno de los que en 1806 tomaron armas y plumas para destruir a los buenos hombres que intentaban conquistar mi propia libertad y la de mis hermanos. Me avergüenzo del servicio especial que hice yo entonces y del mérito que contraje en la opinión del déspota y sus satélites. Ojalá aparecieran muchos rocios en la oposición venezolana. Ojalá hubiera un acto de arrepentimiento de tamaña grandeza histórica por parte de quienes van al Departamento de Estado a ofrecer la patria en el altar del imperialismo yanqui a cambio de apoyo para una aventura golpista que les permita la restauración en el poder a la burguesía venezolana. Quiero leer 3 o 4 artículos de la Constitución de 1811, que poco se conoce, compañeros y compañeras, pero que refleja el espíritu de nuestra nacionalidad, de lo que constituye la nación venezolana, que es muy distinto a lo que muchos intentan imponernos. Ya leíamos el artículo 151 redactado por Juan Germán Rossi, pero voy a leer 3 o 4 nada más. El 191. Los gobiernos se han constituido para la felicidad común, para la protección y seguridad de los pueblos que los componen, y no para el beneficio, honor o privado interés de alguna familia
o de alguna clase de hombres en particular que solo son una parte de la comunidad. El 195, este es muy bonito. Ninguno es hombre de bien ni buen ciudadano si no observa las leyes fiel y religiosamente, si no es un buen hijo, un buen hermano, un buen amigo, un buen esposo y un buen padre de familia. El 198 dice, siendo constituidos los gobiernos para el bien y felicidad común de los hombres, la sociedad debe proporcionar auxilio a los indigentes y desgraciados y a la instrucción de todos los ciudadanos. Y el último que voy a leer es ya en la locución final, dice, independencia política y felicidad social fueron vuestros votos el 5 de julio de 1811. Recordemos que la Constitución se aprueba en diciembre de 1811. Independencia política y felicidad social han sido los principios que han dirigido desde entonces a los que para llenar el destino a los que los elevó vuestra confianza han sacrificado su existencia a tan ardua como importante empresa. ¿A qué se parece más esto? ¿A socialismo o a capitalismo salvaje? Sin duda alguna que nada más lejos del pensamiento de las doctrinas neoliberales, que algunos insisten en venderla como la solución a nuestros problemas económicos y sociales. Nada más extraño a nuestra nacionalidad que las tesis del Estado mínimo y del individualismo como elemento sustantivo de las sociedades. Como todos sabemos, aquella primera experiencia republicana terminará en la catástrofe de 1812, pero de esa experiencia tremenda surgirá el primer documento político importante de Bolívar como balance de todo lo sucedido, el Manifiesto de Cartagena, en el que el futuro libertador establece las causas del fracaso e inicia esa ofensiva revolucionaria que es la campaña admirable de la cual estamos conmemorando 200 años y que lo llevó a ser proclamado libertador aquí en Caracas, y de allí a la migración a Oriente, de allí a los cayos haitianos y a Cariaco, al Congreso de Angostura, a los llanos apureños, al pantano de Vargas, Boyacá, Carabobo, Pichincha, Junín, Ayacucho y a la fundación de su hija predilecta Bolivia, de donde acabamos de llegar a testimoniar nuestra solidaridad en nombre del pueblo venezolano, como lo ha hecho nuestro presidente Nicolás Maduro, al pueblo boliviano, al pueblo predilecto, hijo del libertador Simón Bolívar, que como decía los presidentes el día de ayer, parece que en Europa se les olvidó esta historia. Creo que a algunos dirigentes europeos hay que mandarles muchos textos de la lucha de la independencia venezolana para que aprendan a respetar a un pueblo que los echó de aquí a fuerza de coraje, de libertad y de conciencia. Señores embajadores, los echamos aquí, a los de entonces. Ustedes son bienvenidos, todos los demás. Aquí sí son bienvenidos, aquí no les vamos a revisar los aviones, ni las embajadas. Los únicos que asaltan embajadas aquí son algunos sectores de la oposición. La tercera revolución y finalmente la gran traición al proyecto de un mundo nuevo en nuestra América, que se perdió en Santa Marta cuando el sol de Colombia se proyectó en la penumbra, pero esperando un nuevo amanecer. La tercera gran revolución, la de resistencia, la popular y campesina, la guerra federal. No habrá hambre, no habrá miseria, ni mazmorras, ni grillos para el pueblo que hizo la independencia, pero el fruto fue nada más que para la oligarquía. Así comenzó Zamora sus reflexiones que lo llevaron a dirigir la revolución federal, la revolución campesina. Los sucesos que la historia recoge con el nombre de la guerra federal fueron en esencia y realidad un proceso de insurrección de los campesinos y campesinas de mediados del siglo XIX, quienes después de la guerra de independencia se encontraban sumidos en la más profunda miseria como consecuencia de la no abolida esclavitud y el despojo de las tierras a los soldados libertadores y a los pequeños propietarios debido a la aplicación de leyes de usura y tributos onerosos. Corría el año de 1846 en un contexto de embargo a los pequeños propietarios, persecución a los dirigentes liberales, represión salvaje contra el pueblo,
desmanes y violaciones cometidas por las tropas del gobierno, Antonio Leocadio Guzmán presentó su candidatura para las elecciones de octubre, aglutinando rápidamente al descontento y levantando un fuerte movimiento de apoyo popular. Su victoria fue desconocida, como la suya, presidente Nicolás Maduro, por una minoría, pero reconocida por la mayoría del pueblo venezolano y de la comunidad internacional. Toda esta situación ocasionó en el mes de agosto de 1846 el estallido de protestas populares en Caracas y en el centro del país. Páez intentó ganar tiempo y, usando como mediador al héroe de la independencia, Santiago Mariño, convocó a Guzmán a un diálogo en la ciudad de La Victoria. El 2 de septiembre Guzmán llegó a la referida ciudad, pero Páez no asistió, sino que se hizo nombrar jefe del ejército e inició una campaña militar contra la rebelión liberal. Un timorato Guzmán se negó a los pedimentos de sus seguidores de convocar a la lucha armada y salió huyendo en solitario hacia Caracas, donde posteriormente fue hecho prisionero. El pueblo rechazó la claudicación y se sumó a las guerrillas que por todo el centro del país ya estaban operando. Zamora había escoltado como miliciano a Guzmán en el frustrado diálogo de La Victoria y, decepcionado por la claudicación de este, se había retirado a Villa de Cura junto con Manuel Ibarra, hijo de Diego Ibarra, quien había sido edecán de Simón Bolívar. Ambos insurreccionaron en septiembre de 1846 con un puñado de peones. El indio Rangel se le sumó con un centenar de campesinos y campesinas. Francisco José Rangel fue capturado y decapitado el 14 de marzo de 1847 y su cabeza llevada a José Antonio Páez. Zamora fue hecho prisionero el 25 de marzo de 1847 y condenado a muerte el 27 de julio de ese mismo año. Aun cuando esta insurrección fue derrotada y sus líderes asesinados o encarcelados, la misma profundizó las contradicciones en el seno de las clases dominantes, generando una ruptura entre José Antonio Páez y José Tadeo Monagas, quien, bajo la presión popular liderizada por Paula Correa, mujer bolivariana, la valiente madre de Zamora, conmutó la pena de muerte por 10 años de cárcel el 5 de noviembre de 1847. Esto fue el antecedente de la gran revolución campesina de 1859. Zamora, quien después de desempeñar importantes cargos militares, se había distanciado políticamente de los monagas por considerar que no tenían voluntad para una verdadera transformación popular. En enero de 1859 eran incontables las partidas guerrilleras que estremecían buena parte del territorio nacional. Las más importantes, las encabezadas por Zoilo Medrano en las sabanas de Calabozo, Prudencio Vázquez, los Girajaras en el Valle de Yaracuy, y la de José de Jesús González el Agachado, que había peleado junto a Zamora en 1846. Y los nombro porque estos son parte de los invisibilizados de todas las horas. Las condiciones estaban dadas para que Zamora ejecutara el plan que tenía en la mente y, junto con los campesinos y campesinas, escribiera una página épica en la historia revolucionaria de nuestra patria. El 20 de febrero de 1859 estalló el grito de la Federación. Desde Coro y al frente de un ejército de campesinos llamado oficialmente Ejército Federal, Zamora libró una exitosa campaña contra los godos, dirigidos militarmente por el general León Febres Cordero, que culminó victoriosa en la batalla de Santa Inés el 10 de diciembre de 1859, la cual constituyó un verdadero tratado de estrategia y táctica militar, diseñado por Zamora y ejecutado por 5.000 campesinos y campesinas pata en el suelo, que le hicieron comer el polvo al ejército de la oligarquía. Zamora, convertido en general del pueblo soberano por sus tropas en 1846, fue designado por el Estado Mayor como general en jefe y generalísimo de los ejércitos federales el 30 de noviembre de 1859. Zamora seguía consecuente con las aspiraciones que lo llevaron a la primera insurrección hace 13 años atrás. La tierra no es de nadie, es de todos. Respeto al campesino, desaparición de los godos, todos somos iguales, abajo los godos, los bienes son comunes, hagamos patria para los indios, tierra y hombres libres, elecciones populares y horror a la oligarquía.
Esas consignas expresaban el real motivo de aquella gesta popular. La federación era solo una bandera de las élites liberales para los campesinos y campesinas. La febreración, que era como ellos y ellos la llamaban, era apenas una excusa para luchar por tierra, libertad y justicia. El 31 de diciembre de 1859, el ejército de los campesinos y campesinas de Occidente, con el camino despejado e iluminado por el sol de la victoria lograda en Santa Inés, enrumbó su marcha victoriosa desde Barinas para llegar a Caracas como lo tenían planificado el 20 de febrero de 1860. Entre tanto, el Ejército Federal de Oriente, con 3.500 lanceros, casi todos ellos habían peleado en la independencia, encabezados por el general Juan Sotillo, héroe de la independencia nacional, de los que no traicionó. Avanzaba a pasos acelerados para encontrarse con Zamora a mediados de enero de 1860 en los llanos de Cogede. Igual movimiento con 1.500 hombres provenientes de los valles de Aragua y del Tuy realizaba el Ejército Federal del Centro. El ejército revolucionario salió a la ciudad de San Carlos, Cojedes, la mañana del 10 de enero de 1860. Fue en este escenario donde Zamora, cuando revisaba las posiciones de combate, cayó asesinado en extrañas circunstancias con un balazo en la cabeza que le entró por el ojo izquierdo, proveniente de un tirador hasta ahora desconocido. Como único testigo del hecho, Antonio Guzmán Blanco, sobre el cual quedó el señalamiento histórico de haber sido el autor intelectual del crimen. Con Zamora moría también la revolución campesina y popular. Por eso la oligarquía celebró en Caracas con la triste y célebre frase expresada por el fanático cagatintas de la oligarquía Juan Vicente González: bala afortunada, bendita seas 1000 veces la mano que te dirigió. Como celebraron la de Bolívar en 1830, se salvó la patria, murió el tirano, publicó un pasquín en Maracaibo. Como celebraron la de nuestro comandante Chávez, viva el cáncer, quedó en las paredes de un mitin de la oposición. Es el mismo odio, es el huevo de la serpiente del fascismo. Como lo expresó ese gran referente moral que también se nos fue, Domingo Alberto Rangel, cito: la fuerza de Zamora no radicará solamente en su fuerza de soldado, es el amor de los humildes, es la acción de las masas, el factor que bailará siempre en las velas de sus empresas hasta empujarlas a la meta. A Ezequiel Zamora le sobran soldados porque tiene pueblo. De cada caserío desemboca en su ejército el contingente de la fe campesina. Si lo derrotan al día siguiente, dispondrá de otro ejército. Hay alimentos para su hambre, venda para sus heridas y camino para su marcha. Para que Ezequiel Zamora fuera grande, y lo fue, con proporción de guerrero y apóstol, la tierra venezolana le parió soldados. Ese hombre no tenía un ejército, sino un pueblo atormentado tras su huella. Hubiera tenido 100.000 hombres si el balazo de San Carlos no pone una raya de sangre en su carrera de saeta. Parafraseando a Domingo Alberto Rangel, podemos decir que a Chávez no le faltó victoria porque tuvo pueblo y tiene pueblo, bastante. Los sucesos que aquí imprimieron 2 veces la... Iba a repetirle toda esa parte. Menos mal que me di cuenta a tiempo. La cuarta revolución de resistencia, la revolución restauradora. El gobierno de Cipriano Castro tendrá que enfrentarse desde el principio con una situación extraordinaria nunca antes vista en Venezuela, una guerra civil atizada por caudillos regionales en alianza con potencias extranjeras, con intereses económicos en el país, sumada a la activa participación de la banca privada. La oposición armada contra Castro, quien llegó a estar prácticamente sitiado con levantamientos en el occidente, oriente y sur del país, tiene su punto culminante en el bloqueo a las costas venezolanas. Un dato muy relevante para comprender, por cierto, ejecutado en diciembre de 1902 por las armadas de Inglaterra, Alemania e Italia, la vieja Europa. Un dato muy relevante para comprender el alcance y las profundas implicaciones de tal agresión contra Venezuela, frecuentemente es escamoteado por la historia de las élites. Se trata de un periodo en que los conflictos interimperialistas están en pleno apogeo,
en buena medida como consecuencia del ascenso de Estados Unidos en tanto que potencia imperialista que reclama para sí el señorío sobre el suelo nuestro americano. De hecho, el gobierno estadounidense activó en la conspiración contra Castro. Aparecerá como mediador frente a las potencias europeas. 12 años más tarde, todas las potencias involucradas en la conspiración y bloqueo naval contra Venezuela tomarán parte en la Primera Guerra Mundial. Pero más allá de la información de contexto, sin la cual insistimos es imposible comprender las razones de la agresión imperialista contra Cipriano Castro, sino entender que la mayoría del pueblo venezolano, y es lo que quiero resaltar, cuando fuimos bloqueados, se lanzó a las calles una vez que la planta insolente del extranjero profanara el sagrado suelo de la patria. Incluso es sabido, como parte de la oposición al gobierno de Castro, se mostró dispuesta a tomar las armas en defensa de la patria, porque la patria es lo primero. La quinta revolución, de resistencia y victoria, la bolivariana, la chavista, el siglo XX venezolano, constituye un testimonio de resistencia, de lucha y finalmente de victoria. Valga la mención de las insurrecciones cívico-militares de comienzos de los 60 como una oportunidad para recordar la vocación nacionalista, antiimperialista e igualitarista de nuestra Fuerza Armada Nacional, compañeros y compañeras. Y eso es explicable porque nuestros ejércitos nacieron de la lucha por la libertad y la justicia. Posteriormente, en la Guerra de Independencia, nuestros ejércitos se llenaron de pueblo. Pedro Camejo, el primero de ellos, héroe mártir de la confrontación militar. Luego, un largo y sostenido proceso de ideologización de nuestras Fuerzas Armadas las llevó a convertirse en ejércitos de ocupación, ejércitos para el genocidio, ejércitos para concretar en nuestro suelo americano una ideología extraña, propia e inhumana, como es el fascismo y especialmente en el cono sur de nuestro continente y en Centroamérica. La doctrina militar estadounidense hizo de los ejércitos latinoamericanos una mera extensión del ejército imperial de los Estados Unidos. A los ejércitos de nuestras naciones se les obligó a masacrar a sus propios pueblos. Los enemigos a los que se enseñaba a combatir eran a las clases populares, a los campesinos sin tierra y a los trabajadores urbanos. Todo ello en nombre de la estabilidad y contra la insurgencia comunista y para beneficio de latifundistas, transnacionales y banqueros. Sin embargo, a pesar de la aplicación más o menos estandarizada de este programa de reconstitución ideológica de nuestras Fuerzas Armadas latinoamericanas, nuestra historia militar y política se impuso. Y en Venezuela, el 4 de febrero, insurgió la vena popular revolucionaria nacionalista de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana, bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez. Pero antes quedó como testimonio Carúpano y Puerto Cabello en 1962, protagonizada por jóvenes oficiales en alianza con la juventud soñadora, hermosa y también traicionada por muchos, extraños y propios, que se fue a las montañas de nuestra patria. El espíritu de estas rebeliones continuó vivo y la relación de los militares con los movimientos revolucionarios también. Después de la derrota de las guerrillas en la década de los 70, comenzó a insurgir en el seno de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana los primeros pasos del movimiento bolivariano revolucionario dirigidos por nuestro comandante Hugo Chávez. No por casualidad este movimiento que levanta las banderas de Bolívar, Zamora y Simón Rodríguez dentro de nuestras Fuerzas Armadas insurgirá poco tiempo después del acontecimiento que partirá en dos la historia contemporánea de Venezuela, el 27 de febrero de 1989. Durante la rebelión popular del 27 de febrero de 1989, sobre la cual la historiografía burguesa ha construido una leyenda oscura, como un suceso triste, ruin, vergonzoso, nosotros lo reivindicamos como una rebelión popular que abrió el horizonte de la patria. El pueblo venezolano saldó cuentas con una vieja partidocracia, que no conforme con empujar a las grandes mayorías nacionales al hambre y a la miseria, ahora pretendía imponerle a sangre y fuego las recetas económicas neoliberales. El 27 de febrero significó un grito de rebeldía que nos venía de atrás,
de los indios, de los afrodescendientes, de Bolívar y de todos los que nos dieron libertad. Grito rebelde, grito alegre que fue ahogado en sangre, la misma que abortó la revolución bolivariana. A propósito del neoliberalismo, es oportuno mencionar que desde principios de los años 80, cierta historiografía burguesa, comprometida con el proyecto político y el modelo de sociedad neoliberal, ha intentado contraponer la Primera República al ideario del Libertador. Se ha venido gestando con distintos énfasis un intento de construir una hegemonía en el plano de nuestra historia nacional. Se trata de un trabajo intelectual que ha mostrado una gran perseverancia en su propósito de socavar la autoridad simbólica de Bolívar. Durante los últimos 12 años de revolución bolivariana, esta tendencia no ha hecho sino radicalizarse. Sesudos historiadores, e incluso algunos, otroras progresistas, han proclamado que el padre de la patria no es Bolívar, sino Páez, porque nos separó de Colombia, la grande, en 1830. O que le niegan a Bolívar la autoría militar de la campaña de Carabobo, porque el que peleó fue el Catire Páez. La locura. Chávez volvió loco a mucha gente aquí. Para nosotros y nosotras, Bolívar condensa lo que hemos caracterizado como la memoria profética del pueblo venezolano. Nuestra tarea es el presente. En el presente no es otra que la de actualizar las esperanzas de justicia e igualdad que movilizaron a las generaciones que hicieron la independencia que hoy conmemoramos. Bolívar es el nombre que condensa el huracán de un pasado que no ha dejado de reclamar su espacio en las luchas del presente y del futuro, las cuales se condensan a su vez en ese relámpago que iluminó el horizonte de la patria la madrugada del 4 de febrero de 1992, el comandante Hugo Chávez, que nos llevó a la más grande victoria popular, la del 6 de diciembre de 1998, y de ahí en adelante de batalla en batalla, de victoria en victoria, la última, la del 14 de abril de 2013, que no solo hay que medirla cuantitativamente, sino cualitativa y moralmente, porque la victoria bolivariana y chavista de abril del compañero presidente Nicolás Maduro nos permite seguir construyendo en paz el camino victorioso de los cambios profundos que el pueblo venezolano forjó a lo largo de 14 años para lograr su prosperidad. Por eso el comandante Chávez, cuando se proyectó al horizonte el 5 de marzo del año 2003, 4:25. ¿Cómo olvidarlo, Silvia? ¿Cómo olvidarlo, Nicolás? Se fue. Murió el comandante. Y después bajar y tú, compañero Nicolás, tener que decir la noticia más dura que jamás hubiésemos querido decir. Y aquel lamento que comenzó en el hospital militar y se extendió por todas las barriadas de San Martín, que aún retumban aquí, en la cabeza, en el alma y en el corazón. Por eso, más allá de esto, los dolores y las tristezas, el comandante Chávez se fue convencido de que había dejado una llamarada encendida, la patria, como nos lo expresó el 8 de diciembre de 2012. Hoy tenemos patria, que nadie se equivoque. Hoy tenemos pueblo, que nadie se equivoque. Hoy tenemos la patria más viva que nunca, ardiendo en llamas sagradas, en fuego sagrado. Necesario es hacer un paréntesis para llamar la atención de cierta banalización de la frase tenemos patria, que quieren hacer los ingeniosos publicistas que están detrás del autoproclamado dirigente de la oposición. Yo les digo, la patria no la van a encontrar en los supermercados, ni en el baño de su casa. La patria, si se tiene, si se siente, se encuentra en lo más profundo del alma y de la conciencia de un pueblo. Se siente, si uno tiene conciencia de que es parte de la patria que parió a los libertadores de todo este continente, se siente, si uno tiene conciencia
de que hoy nuestro pueblo es admirado en el mundo, porque con coraje y valentía y bajo el liderazgo del comandante Hugo Chávez ha hecho una revolución socialista, democrática y pacífica cuando había sido decretada la muerte de las utopías. Pero si quieren medir la patria en indicadores, oigan esto, hace 20 años la patria, yo veníamos recordando con el presidente Nicolás Maduro en el avión a una brillante profesional, la doctora Gabriela Febres Cordero, creo que se llama, porque veníamos leyendo un documento que nos pareció que había sido hecho por ella, ¿no? Ella, yo recuerdo una revista que leí, declaró en esa época, le preguntaron, porque ella, bueno, expuso todo el desmontaje de las regulaciones y todo esto, y le preguntaron, ¿y el concepto de nación dónde queda? Y ella, usando una expresión francesa, dijo, la nacionalidad está de modé, está pasada de moda. Bueno, hace 20 años la patria, según los tecnócratas neoliberales, había pasado de moda. Por eso perdimos el control del ingreso nacional petrolero, con la llamada apertura, y vendíamos nuestro petróleo como carbón. Eso sí era un regalo. Por eso nuestra Fuerza Armada Libertadora se había convertido en una policía pretoriana para masacrar el pueblo, como le fue ordenado el 27 de febrero de 1989. Por eso, de cada 100 venezolanos, 60 eran pobres. Por eso nos expropiaron la CanTV, Sidor, Viasa, las prestaciones sociales, la salud y la educación gratuitas. Pero también, por eso, nos rebelamos, luchamos y vencimos. Y seguiremos venciendo. Es por ello que la frase profunda, hoy tenemos patria, que nadie se equivoque, de aquel inolvidable 8 de diciembre de 2012, resume una historia de resistencia, lucha y victoria de nosotros como pueblo. Hoy tenemos patria, porque el poder político es expresión de la decisión del pueblo y no de un pacto de élites que algunos quieren reeditar. Aquí estamos varios testigos de una llamada que recibió el presidente Nicolás Maduro la noche del 14 de abril. Hay que pactar, necesario es pactar. Y la valiente respuesta de Nicolás Maduro, yo no tengo nada que pactar, si eso es lo que tú quieres hablar conmigo, no hay nada que hablar, porque aquí no hay pacto, aquí hay una decisión del pueblo y es la que vamos a respetar. Tenemos patria, porque la faja del Orinoco hoy está certificada como la más grande reserva petrolera del mundo, esa que era carbón. Tenemos patria porque de cada 100 venezolanos, 80 son no pobres. Y los otros 20 están protegidos por distintos mecanismos de la seguridad social socialista que construyó el comandante presidente Hugo Chávez y paulatinamente irán saliendo de la pobreza.